Entonces, estamos para arrancar con este tema, que es el de redes de contacto. Es un tema que me gusta mucho porque, bueno, lo vivo prácticamente, digamos, un tema que lo practico, ¿no? Cuando digo lo vivo, lo practico, lo vivo, y bueno, tiene un poco que ver con la primera de las definiciones. Decía entonces que lo que vamos a desarrollar en el día de hoy tiene que ver muchas veces con actividades concretas, con momentos, convivencias, con experiencias vivenciales que llevamos adelante. Tal vez algunas las hacemos inconscientemente y otras, cuando empezamos a entrenarnos, cuando empezamos a darnos cuenta, tomamos conciencia y las podemos desarrollar con un mayor énfasis, con ideas ya predefinidas que buscan objetivos y resultados. Entonces, ¿qué es una red de contacto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me dirían? Pero ¿No? de personas que buscan algún bien en común, o sea, por algún propósito. Uh-huh. ¿Alguien más? Yo, profe, haces ver cómo me voy a poder comunicar entre varios para poder relacionarme y poder tener un contacto mejor para llevar adelante a cabo el emprendimiento. Muy bien, ¿quién más? A ver qué dice Carolina, porque se ve que no tiene audio. Dijo eso, las personas que serían las personas que conocemos con las que tenemos diferente tipo de relación. Bueno, fíjense, relaciones, alguien dijo un objetivo, Belén dijo comunicación, incluyó también dentro de las alternativas. Y bueno, yo seguro que si escucho cada una de las apreciaciones de ustedes, es probable que se vuelvan a repetir estos conceptos, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que seguramente si yo esperara las respuestas de cada uno de los que estamos aquí hoy, es probable que se repitan muchos de estos conceptos que se virtieron en estas cuatro aportes iniciales. Pero yo también les había dicho que era algo que para mí lo estaba vivenciando, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso, ¿no? Es tomarlo como una filosofía de vida, ¿m? Que nos permita. A veces lo hacía y no me daba cuenta, por eso también les comencé en la introducción diciéndole que podría ser de modo no consciente, pero cuando uno se empieza a entrenar, empieza a tomar conciencia, empieza a darse cuenta de lo bueno, de lo conveniente, de lo práctico, que es, ¿qué cosa? Compartir información, conocimientos e ideas. ¿Entre quiénes? Y bueno, al principio será entre aquellos que están muy cercanos a nosotros. Normalmente siempre se da a través, bueno, ya lo pueden ver ustedes en los globitos que están al costado, el primero de ellos que habla de los vínculos. Entonces, normalmente nuestras redes comienzan formándose con aquellos vínculos cercanos, que pueden ser mi propia familia, mis propios amigos, compañeros de estudio, de trabajo, que nos vemos cotidianamente y que de alguna manera empezamos a generar un vínculo. Pero después esto se empieza a expandir, o debería expandirse, debería ampliar esos horizontes. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las cosas que debemos darnos cuenta de que esto, de la información compartida, de las ideas, de los conocimientos, tiene una incidencia y repercute sistémicamente en los grados de interdependencia que forjamos a través de estos vínculos. Nada pasa desapercibido o nada pasa por casualidad. Siempre hay algo que lo motiva. Puede ser una acción consciente o inconsciente, pero eso va a reflejar el resultado, incidir sobre algo, algún elemento, alguna propiedad, alguna característica del sistema,
y por lo tanto todos los elementos que componen ese sistema van a verse afectados. Esto lo vamos a ver después en otra materia, pero les adelanto que cuando hablamos de sistemas siempre pensamos en dos de sus grandes procesos. La interacción de los componentes, que son aquellos que forman parte del sistema, y los procesos de frontera, que son los que están por fuera de nuestro sistema, pertenecen a otros sistemas e interactúan. Entonces, en esa interacción se produce la minimización de la entropía. Entonces, para eso, ¿sobre qué tenemos que trabajar? Bueno, tres aspectos que están marcados al costado: los vínculos, las claves y las estrategias. Vínculos, ¿cómo los definimos? Como las relaciones con otras personas. A veces tenemos o creemos tener relaciones con otras personas y por eso decimos, bueno, hay algo que me vincula. Pero a veces esos vínculos, bueno, no están formalizados, no tienen un arraigo, no tienen, digamos, un peso. Tal vez porque somos compañeros de banco, digamos, ¿no? De curso. Yo me siento adelante y él se sienta atrás de todo, o ella se sienta atrás de todo, y capaz que nos cruzamos en un hola chau y tal vez nunca más intercambiamos alguna conversación. Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso. El que está al lado nuestro puede llegar a ser un vínculo, puede llegar a transformarse en un vínculo. Entonces, es lo que tenemos que pensar siempre en que esa relación se puede construir sobre una base de beneficio mutuo, que puede tener una utilidad para mí y para el otro. Bueno, cuando hablamos de para uno y para el otro, lo vimos recientemente, siempre pensando en la interdependencia sistémica, o sea, nada está aislado. Entonces, bueno, por ejemplo, yo prestaría atención y me fijaría en este contacto. A ver, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo puedo yo, tal vez, aprovechar oportunidades o ser parte, de alguna manera, de la red de contacto de Cintia, por ejemplo? O tal vez de este otro, quién sabe, ¿no? Entonces, puede llegar a ser, y bueno, ahí que veo yo, veo una serie, le puse una etiqueta, porque evidentemente, ¿qué es lo que va a hacer que yo me vincule a otro? Bueno, algún grado de conocimiento tengo que tener en cuanto a su formación tal vez profesional, a sus preferencias, sus estilos, sus gustos, sus ámbitos laborales. Bueno, si están o no en redes sociales, porque eso también va a facilitar muchísimo llegar y contactarse. Entonces, siempre tener, digamos, perspectiva, porque tal vez hoy no es posible generar algo, proponer algo, hoy, pero quién sabe mañana o pasado. Las claves, hablábamos de las claves. Bien, esto lo conversábamos hace un ratito con uno de los equipos que estuvimos conversando en el momento de la valoración, ¿qué es lo que me acerca? ¿Qué es lo que hace que yo pueda desarrollar ese vínculo? Entonces, esto puede ser a través de un mismo perfil profesional, en este caso somos todos ingenieros, nos interesa la ingeniería industrial, podemos ser emprendedores o intraemprendedores, o los aspectos artísticos, culturales, societarios, digamos, porque también puedo formar parte de algunas otras organizaciones, como la Cruz Roja, por ejemplo. Bueno, puedo ser miembro de una parroquia, de alguna iglesia, qué sé yo, de algún club de fomento. Bueno, puede haber algunas actividades que me pueden acercar y facilitar la construcción del vínculo. Pero, como les decía a ese equipo que hoy hablábamos antes de comenzar esta parte de la clase, eso yo lo tengo, pero lo exhibo, lo demuestro, lo pongo, digamos, en valor ante los demás, porque no sirve de nada que yo tenga una cantidad de características, que tenga un perfil y que sea, digamos, un recurso valioso si no lo demuestro, porque nada es un recurso per se, nada es un recurso en sí mismo, sino a los ojos de otro que lo valora o lo descarta. Entonces, ¿cómo lo logro? Bueno, exhibiéndolo y poniéndolo en consideración.
Y también tenemos que tener en cuenta de qué manera, una vez que nosotros logramos el vínculo, es activo. No porque lo hayamos logrado, no porque lo hayamos activado, se va a mantener así solo. Esto requiere mantenerlo activo a través de diferentes alternativas o estrategias. Y de eso vamos a hablar ahora, porque cuando hablamos de estrategias, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de desarrollar el potencial sistémico. El potencial sistémico es función de las estrategias que diseñemos para la colaboración y las alianzas. Observen que siempre en nuestras redes están basadas en conceptos de colaboración y alianzas. Si nosotros avanzamos en ese esquema, aparece este pequeño, digamos, este grafiquito simple, que en el eje de las abscisas tenemos el desarrollo estratégico y en el de las ordenadas el potencial sistémico. Entonces, observen que es como una especie de exponencial. Al principio, tal vez, si nos permitimos ahí trazar una línea inclinada pero recta, vamos a ver que tal vez en un pequeño porción del eje se puede producir más cosas linealmente, pero luego de un segmento determinado, de un valor determinado de estrategia, la exponencial le gana a la lineal. Entonces, obtenemos con un determinado esfuerzo estratégico un mayor potencial sistémico. Ese potencial sistémico es lo que permite avanzar facilitándonos la producción de aquellos objetivos que estamos buscando. Los objetivos pueden ser múltiples, o sea, y variados, dependiendo de los intereses de cada uno de los que estemos allí jugando. Pero siempre vamos a tener objetivos. Y queremos que esos objetivos den un resultado el que nosotros estamos esperando. Bueno, la probabilidad de éxito va a ser mayor cuanto más grande sea el valor del potencial sistémico. Pero ¿eso de qué depende? De las estrategias que estemos poniendo en juego. Por eso, en el modelo Canvas hablábamos de alianzas estratégicas. Si nosotros, ¿qué es lo que buscábamos? Buscábamos la sostenibilidad de nuestra propuesta emprendedora. Si buscamos la sostenibilidad de nuestra propuesta emprendedora, justamente entonces el potencial sistémico hará que eso resulte más fácil o más difícil o posible. Porque estamos trabajando con alianzas, con estrategias, pobres, y bueno, difícilmente produzcan eso que estamos buscando. ¿Cuál es la lógica interna entonces de una red? Bueno, ustedes fíjense que esto, como todo, se basa en el concepto del eslabón más débil. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Qué significa? Que la debemos reforzar continuamente. Por eso lo tenemos que mantener activo. E incluso generar nuevos vínculos. ¿Por qué? Porque ahí entonces aparece el concepto de nodo y de lazo. Fíjense, si trabajamos en el concepto de nodo, vamos a observar que en la medida que yo tenga más vínculos, acá vemos 4 cadenas. Pero si tuviéramos 6, el esfuerzo se distribuye en más cadenas y por lo tanto la posibilidad de que ocurra esto disminuye. ¿Por qué? Porque cada cadena tendría una tensión menor. Entonces es importante pensar que las relaciones se pueden romper porque no las mantenemos activas, porque no las reforzamos continuamente en términos de relaciones. Esto puede ser a partir de, por ejemplo, actividades, compartiendo información, generando, vamos a suponer, dependiendo del ámbito en el que estamos, diferentes actividades que puedan tener interés parcial o total, pero de manera continua. Y eso entonces hace ver que uno está interesado en ese vínculo y que no es solamente oportunista. Aunque en el fondo estemos buscando siempre la oportunidad de desarrollar
un logro, pero es un logro sistémico. Entonces, ¿cuáles serían las partes y las ventajas de la red de contacto que deberíamos tener en cuenta para, bueno, reforzar, bueno, vamos a suponer, para iniciarla, para reforzarla y consolidarla? Si no tenemos, yo dije que siempre tenemos una, aunque sea con los vínculos íntimos, digamos, una pequeña red siempre tenemos, pero vamos a suponer que queremos desarrollar una que no sea solo de los vínculos íntimos, digamos, que no sean solo de mis amigos de la infancia ni de mis familiares, sino que quisiera tener una red de contacto en la que pueda desarrollar un perfil que esté más relacionado con mi ámbito de desempeño, mis estilos profesionales y demás. Entonces, estos elementos que están mencionados aquí, conectores, genios, vendedores y, bueno, la utilidad, son elementos clave que tenemos que tener en cuenta. Porque cuando hablamos de conectores, son esos que, a ver, pensemos que la red no solamente va a depender de lo que yo haga. La red la podemos estar desarrollando, digamos, como una organización. A veces la pensamos como que es una red mía, individual. Pensémoslo en términos organizacionales. Por ejemplo, en cada equipo de trabajo, la red del equipo. Entonces ya no es de una persona. Entonces, es probable que dentro de esa organización, que puede ser formal o informal, en este caso, si hablamos de los equipos de trabajo que constituimos a lo largo de esta cursada, es una red informal, es una organización informal. Pero, o sea, es formal dentro de la asignatura, pero por fuera de la asignatura no tiene entidad. No hay una resolución del rector que diga que el equipo coworking está conformado por A, B, C, digamos, ¿cierto? Bueno, dije coworking porque se me vino a la memoria, pero no por ninguna cosa en particular. Entonces, dentro de la asignatura está formalizado, pero por fuera no tiene entidad. Entonces, para la sociedad es una organización informal. Entonces, dentro de esta organización, puede haber a quien desempeñe este rol, que tenga esta característica, que tenga estas propiedades. Bueno, cuando hablamos de conectores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos que tienen la posibilidad de construir o de generar, bueno, por lo pronto conocen muchas personas. Entonces, no tienen dificultades en compartir la información y sus relaciones, porque no solamente comparten información, sino también que ponen a consideración sus vínculos, sus propias relaciones. Eso entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que incide sobre el potencial sistémico que hablábamos hoy en términos de vinculación. Acuérdense que, bueno, Belén dijo comunicación, pero también es una forma de vinculación a través de la comunicación. Entonces, dos elementos clave también en los procesos sistémicos: la observación y la comunicación. Observación y comunicación son dos herramientas fundamentales para trabajar el alineamiento cognitivo, es decir, la identificación de la misión y la visión que tiene esa organización o ese equipo. Entonces, si bien todos pensamos de diferente manera, pero todos entendemos cuál es el objetivo sistémico y qué deberíamos hacer cada uno de nosotros para lograr los mismos. Es lo que conviene tener en cuenta. Entonces, si no tenemos a alguien que sea un vinculador, lo tendríamos que tener. Y si lo pudiéramos desarrollar nosotros, ese perfil, también. Entonces, por eso dice aquí que la importancia de contar con ellos o de convertirnos en uno de ellos. Hablábamos de los genios. En realidad, lo que nos interesa es el rol que desempeñan, y es que son los recopiladores incansables de la información. Esto quiere decir que son aquellas personas que tal vez no son buenos para los vínculos, no son ideales para trabajar o oficiar como conector, pero sí para analizar, bueno, recopilar primero, analizar y por lo tanto producir un contenido
de una determinada información. Acuérdense que la secuencia normalmente siempre es datos, información y conocimiento. Es decir, el dato por sí solo no nos dice nada, si no generamos una inversión cognitiva, un esfuerzo cognitivo para transformarlo en información, y que esa información, si no supera, digamos, o no pasa por diferentes estadios mentales, no se transforma en conocimiento. Entonces, para que se transforme en conocimiento debemos tener primero los datos, transformarlo en información y luego procesarlo mentalmente. Entonces, es importantísimo que también dentro de nuestras redes tengamos la posibilidad de buscar información. Eso también es bueno ahora mencionarlo, lo hablamos recién con el otro equipo de mujeres industriales, en el cual decíamos, a veces necesitamos información. Esa información no es sencilla de encontrarla, no es fácil. Muchas veces hay que pagarla, la información tiene un costo. A veces no tenemos cómo pagarlo. Entonces, cuidado, que no es un dato menor cuando hablamos de obtener la información y procesarla. Entonces, muchas veces hasta puede generar un desbalance en nuestra ecuación de costo-beneficio. Bien. Y hablamos de los vendedores, que en realidad serían aquellos que están bien desarrollados en el campo de la persuasión. Y ustedes tal vez no les va a decir nada la imagen que viene ahora, porque era de cuando yo era chico, pero tal vez alguno por ahí lo ha googleado o alguien se lo ha contado. Pero bueno, esta era una serie de la década del 70. Después vinieron la secuencia de las películas del Padrino. Pero ¿qué es lo que estos tipos hacían? Estos ya se murieron los dos, ¿no? Pero digamos, acá se conoció la serie como Dos tipos audaces. El título original era The Persuaders. Bueno, ¿por qué les menciono lo del Padrino? Porque, bueno, en una de las secuencias del Padrino, él le dice, hacele una oferta que no se pueda resistir. Es decir, persuadilo. Bueno, ¿por qué era que no se pueda resistir? Y porque si se resistía lo mataban, digamos, ¿cierto? Entonces, andá y persuadilo. Bueno, la persuasión es fundamental porque la persuasión hace que nosotros podamos lograr el acompañamiento de aquellos otros, identifican en nuestra propuesta una oportunidad de beneficio mutuo. No le estoy diciendo que hagan como el padrino, que hagan como el padrino, ¿no? Pero sí, digamos, en el sentido de vender esa idea, de vender la oportunidad, mostrando las conveniencias reales del caso, ¿verdad? Bueno, entonces también dentro de nuestro equipo tenemos que tener este perfil, o poder desarrollarlo. Muchas veces tal vez nos encontremos generando esta función sin haberlo propuesto. Y hasta nos podamos llegar a sorprender lo bien que lo hacemos, o relativamente bien, a pesar de no habernos formado en estas especialidades. Pero bueno, la vida te va llevando y muchas veces hasta terminás generando, teniendo un perfil comercial sin habértelo propuesto. Pero si no sos vos, alguien del equipo lo tiene que hacer. Bueno, y la utilidad, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo entonces de tener una red de contacto? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva profesional, podría llegar a ser en algún momento buscar empleo o un ascenso dentro de un empleo que ya tengo, ¿no? Un ascenso, me refiero, o se hace referencia a una posición que tenga tal vez otros desafíos, otras responsabilidades, que pueda manejar tal vez más recursos, que pueda permitirme a mí desarrollarme como profesional en mayores manejos de variables y por lo tanto los emergentes que de eso se produzca tengan un impacto sistémico de mayor alcance. No solo estamos hablando aquí de un ascenso en que me paguen más por la misma tarea, ¿no? O sea, estamos pensando en algo que es más integral, que justamente traerá aparejado una mejora en los ingresos, pero no solamente está buscando eso. Otra posibilidad también podría ser, tener una propuesta emprendedora y generar mi propio, o trabajar dentro de un negocio, porque lo podemos ver desde el punto de vista como
el intraemprendedor, ¿no es cierto? O sea, iniciar una estrategia que pueda cambiar o transformar la realidad actual a una que puede ser deseada y tenga mejores posibilidades para todos aquellos que la conformemos. Y también lo podemos ver desde el punto de vista desde la perspectiva individual y digamos, general, que sería, digamos, bueno, saber qué es lo que está ocurriendo y en función de eso, cómo me puede servir esa información. Acá habla, por ejemplo, de actividades para disfrutar, el ocio, que acompaña, digamos, a lo que está arriba, ¿no? Que es la parte laboral. Entonces después viene la parte recreacional, es decir, disfrutar el descanso después del trabajo. ¿De qué maneras puedo participar en la comunidad? Tal vez hay muchas cosas para hacer y yo no me entero, o pienso que no puedo yo aportar y tal vez hay mucho de lo que yo puedo hacer y aportar, pero no sé dónde. Y bueno, por supuesto, hacer nuevas amistades y relaciones que en definitiva es como un bucle, ¿no es cierto? Termina reforzando lo que decíamos al principio, manteniendo activos los vínculos e incrementando los vínculos para disminuir las tensiones. Entonces, contar con mayores posibilidades al momento de requerirlas. De requerir bueno, asistencia, de requerir colaboración, o de querer formar estrategias para aliar con diferentes actores o agentes del ecosistema emprendedor.